La verdad, sospecho que la razón real, ya saben, es porque va a haber hoy chimichangas, burritos, uno que otro taquito por ahí, para complementar ahí las pupusas y empanaditas. Pero bueno, ya no les digo tanto de eso, nos va a hacer tropezar, los distraigo, quieren comer y ya están, tienen hambre un poquito. Y creo que Henry pensó que estoy calificado para hablarles en esta mañana de la teología del taco. No, hermano, no vamos a hablar de eso, no vamos a perder su tiempo hablando de esas tonterías. Hoy vamos a hablar de la prioridad de la exposición bíblica en tu vida. La prioridad de la exposición bíblica en tu vida. ¿Qué es la exposición? Leer, explicar, aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que llamamos exposición o también predicación expositiva. Y no hay otro texto en las Escrituras que presenta con tanto detalle la prioridad de la exposición bíblica en tu vida como lo hace Nehemías 7:73 al 8:12. Nehemías 7:73 al 8:12. Aquí en Grace, como ustedes saben, predicar y preparar predicadores es la prioridad en términos de actividad ministerial. Desde el ejemplo del pastor John a nuestro amado pastor Henry, a todo estudio bíblico, inclusive en todo ministerio, todo se centra en predicar y enseñar la palabra de Dios. Inclusive ministerios que no enseñan la palabra de Dios directamente, como el cunero, la guardería, apoya esta prioridad al cuidar los hijos, los bebés de madres, mientras ellas estudian la palabra de Dios. Inclusive como misioneros, ustedes pueden definir en términos generales lo que hacen los misioneros de Grace en una frase: predicamos la palabra de Dios y preparamos a otros predicadores para hacer lo mismo. ¿Por qué es que le damos tanta importancia a predicar y preparar predicadores? ¿No se han puesto a pensar en eso? Probablemente lo han hecho si vienen de otra iglesia y han estado en alguna otra conferencia, iglesia, y notan un contraste. ¿Por qué nos preocupamos tanto por eso? Nehemías 7:73 al 8:12 responde esta pregunta y también te ayuda a entender verdades que son vitales para tu vida cristiana, como son: ¿de quién debes aprender la palabra de Dios? ¿Quién está calificado para enseñarte, para predicarte la Biblia? ¿Cuál debe ser tu meta cuando estudias la Biblia, cuando escuchas la predicación de la Biblia? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que debes buscar? ¿Cómo se ve la verdadera enseñanza y predicación de la Biblia? ¿Cómo es que el estudio de la Biblia y la predicación de la Biblia se relaciona con tu gozo en la vida, con tu satisfacción personal, con tu placer? Todas estas verdades, como veremos en esta mañana, te muestran la prioridad de la exposición bíblica en tu vida. Y vamos entonces a Nehemías 7:73 al 8:12, donde vamos a estudiar 5 elementos de la exposición de las Escrituras que te enseñan su prioridad en tu vida. 5 elementos de la exposición de las Escrituras que te enseñan su prioridad en tu vida. Vamos a estudiar en primer lugar el tiempo de la exposición, en segundo lugar el hombre de la exposición, en tercer lugar la audiencia de la exposición, en cuarto lugar la práctica de la exposición y en quinto lugar la respuesta a la exposición. Este es un pasaje fascinante. Vean el primer elemento, hermanos, Nehemías 7:73. Vamos a ir leyendo el texto conforme avanzamos porque es un texto algo extenso. Por esta razón vamos a ir leyendo y explicando y aplicando conforme avanzamos. Noten el tiempo de la exposición, Nehemías 7:73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Qué está pasando aquí?
Después de los 70 años de la cautividad de Judá en Babilonia, los judíos ya aquí están de regreso en su casa, en la tierra de Israel. Aquí en Nehemías 7:73 estamos en el mes séptimo, nos dice el texto. Este será el mes Tisri, según el calendario judío. Tisri. Esto equivale a septiembre-octubre del año 445 a.C. Esta es la fecha de este texto. Esta fecha y el resto del pasaje nos muestran aquí que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ahora, según Levítico 23, 33 al 43, en esta fiesta los israelitas celebraban la liberación y protección de Dios en el Éxodo. Y aquí en Nehemías 7:73, hace menos de una semana que acabaron de construir los muros de Jerusalén. Esto lo sabemos por Nehemías 6:15. Este es el tiempo de la exposición, esta es la ocasión de este pasaje. Ahora observen en segundo lugar el hombre de la exposición. Este es el segundo elemento de este pasaje, de la exposición de las Escrituras que te enseñan su prioridad en tu vida. Observen al hombre de la exposición, aquí en Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Hasta ahí. Según Nehemías 3:26, este era el muro que estaba al este de la ciudad de Jerusalén. El este, para aquellos que son como yo, analfabetas en el área de los puntos cardinales. En México no crecí, por lo menos yo, como aquí en Estados Unidos, que te dicen, mira, vas al norte, al sur, y llegas ahí. En México no es así. En México es, llegas a la esquina, hay un hombre ahí sentado vendiendo tamales de allá a la izquierda. Entonces, para los analfabetas como yo, pueden, cuando piensan en el este, es a la derecha. A la derecha, si están viendo un mapa ahí en su Biblia, está a la derecha, en la parte de la derecha de Jerusalén. Ahora, noten que nos dice ahí en Nehemías 8:1 que estaba todo el pueblo. ¿Cuántos habrían estado ahí? ¿Tenemos una idea de la cantidad de gente? Sí la tenemos. Nehemías 7:66 al 67, nos dicen que habían aquí alrededor de 50,000 personas. 50,000 personas están ahí. Y estas personas, noten lo que hacen, versículo 1. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Detengámonos ahí. Noten que estos 50,000 le dicen a Esdras, el escriba, que trajese el libro. En ese entonces era un rollo, no existía la imprenta en esa época, y era un rollo, noten, versículo 1, de la ley. Esa palabra ley traduce la palabra hebrea Torah. La Torah de Moisés. ¿Qué es la Torah de Moisés? El libro de la ley. Es lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo mismo. ¿Qué es el libro de la ley? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico. Alumnos de IDEX. Muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tengo que repetirlo, si no me quedo a la mitad y me voy a quemar aquí yo haciéndome el experto y se me olvida la mitad. Pero son los primeros 5. Ahora, si habrían sido los primeros 5 en este rollo, probablemente no era un rollo pequeño. Imagínate, Génesis a Deuteronomio era un rollo de cierto tamaño. Ahora, más allá de la obra soberana de Dios, obvio, que está detrás de todo esto, en términos humanos, ¿por qué el pueblo le pidió a Esdras que trajese el libro de la ley? ¿Qué motivó al pueblo decirle a Esdras en Nehemías 8:1 que trajese el libro de la ley? Probablemente 2 cosas. Número 1, gratitud a Dios. Estaban agradecidos con Dios, porque Dios les acaba de conceder terminar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, a pesar de que habían enfrentado mucha oposición. Esto lo vemos ahí en Nehemías 6, 9 al 15. La otra razón que los llevó a pedirle a Esdras que trajese el libro de la ley parece haber sido obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Porque, según Deuteronomio 31, 10 al 13, la ley tenía que ser leída cada 7 años durante la fiesta que estaban celebrando aquí, la fiesta de los tabernáculos. Pero obviamente no habían seguido esta práctica de estar leyendo la ley cada 7 años desde que Babilonia los había llevado cautivos. Entonces, probablemente
su gratitud a Dios y el deseo por obedecer la palabra de Dios en esta fecha fue lo que los motivó a pedirle a Esdras que trajese la ley. Ahora, otra pregunta, ¿por qué pedírselo a Esdras en particular? El versículo 1 nos da una pista, véanlo de nuevo. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba. Esdras también era sacerdote, según el versículo 2, pero era escriba. Un escriba era un experto en el estudio y explicación de la palabra de Dios. Y Esdras no era cualquier escriba, hermanos. Esdras 7:6, el libro de Esdras, en Esdras 7:6 nos dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Y añade ahí en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras tenía tal reputación de ser un estudiante, un hombre que obedecía y enseñaba la palabra de Dios, que Artajerjes en Esdras 7:12 lo llamó sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Entonces, ¿por qué le pidieron a Esdras que trajese la ley? Porque Esdras era el hombre idóneo para explicarle la ley a los israelitas, porque fue un hombre que estudiaba, obedecía y enseñaba fielmente la palabra de Dios. Y así como en ese entonces, nosotros en la época de la iglesia, en esta época en la que vivimos, necesitamos hombres como Esdras, hombres fieles, preparados para explicar las Escrituras, llamar a la gente a aplicarlas para que la iglesia las entienda y las aplique. Hombres que viven lo que predican como Esdras. Esto es lo que Pablo, recuerda, le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos requisitos ahí: hombres fieles, hombres de Dios, hombres obedientes a Dios y capaces, que sean aptos, dotados por el Espíritu de Dios para enseñar. Prepara a esos hombres, Pablo le dijo a Timoteo. Escucha, cuando tú quieres aprender las Escrituras de alguien, necesitas, igual que estos 50,000, buscar un Esdras. Necesitas buscar a alguien que te pueda explicar el significado correcto de las Escrituras y cómo se aplican a tu vida. Esta debe ser, hermanos, en términos humanos, la razón primordial por la que estamos todos aquí, porque queremos aprender la palabra de Dios, de todos los Esdras que predican en esta iglesia, desde Henry Esdras Tolopilo. No saben que ese era su segundo nombre, ¿verdad? No es Charles, es Esdras. A Esdras Mahón y Esdras Grauman, todos los Esdras que están siendo preparados, Esdras González, Esdras Martínez, etcétera. Este es el tipo de hombres que debes buscar. No es nada más que prendes la internet o la televisión y dices, ahí predican la palabra, pues préndele, vamos a oír la palabra. No, señor, buscas un Esdras, no cualquier hombre. Entonces, aquí en Esdras 7, 73 al 8:12, vemos 5 elementos de la exposición de las Escrituras que te enseñan su prioridad en tu vida. Ya vimos en primer lugar el tiempo, en segundo lugar el hombre. Observen en tercer lugar la audiencia de la exposición, versículo 2. En Nehemías 8:1 el pueblo le pide a Esdras que traiga la ley, y hermanos, cuando 50,000 te piden que hagas algo, más vale que lo hagas, ¿no es cierto? Pero no, hermanos, no es por eso que Esdras hizo lo que le pidieron. Obviamente era un hombre fiel. Y en Esdras 8:2 noten, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. En el hebreo añade lo que oían el primer día del mes séptimo. Observen, hay 3 grupos que constituían estos 50,000. Hombres, mujeres y el tercero, todos los que podían entender. ¿Quiénes eran? Esto habría incluido a jóvenes y niños que hubieran tenido ya la edad suficiente como para entender la palabra de Dios. Ahora, aquí este versículo, hermanos, abre un punto muy importante. Observen la palabra entender.
Esta es una palabra clave en este pasaje. Esta palabra entender, conjugada, presentada en diferentes formas, se usa 6 veces en este pasaje. Aquí en el versículo 2, en el 3, en el 7, 8, 9 y 12. Y como lo veremos en un momento en los versículos 9 al 12, el entendimiento de la palabra de Dios fue seguido por la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje, hermanos, esta palabra entender te muestra una implicación crucial para tu vida, que se refuerza en el Nuevo Testamento. Piensa en esto. Para que alguien sea salvo, necesita entender el Evangelio. Claro que es la obra del Espíritu de Dios el abrir el entendimiento, pero necesita entender el Evangelio. Por eso nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios 4:2, que el Dios de este siglo cegó las emociones. No, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no comprendan el Evangelio. Y de la misma manera, una vez que Dios ya te hizo nacer de nuevo, para que tú como cristiano crezcas espiritualmente, también necesitas entender la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 12:2, recuerda, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros sentimientos, no, de vuestro entendimiento. Entonces, cuando tú, como hijo de Dios, estudias o escuchas la palabra de Dios predicada, tu meta debe ser entenderla para obedecerla. Esa es la meta. Cuando estás sentado aquí escuchando, tu meta debe ser entender para obedecer. Nada de que mientras que nuestro pastor Jenny está predicando, estás ahí viendo al techo a ver a qué hora se aparece algún ángel. O a ver a qué hora sientes mariposas o cosquillón en el estómago. No, voy a venir para sentir algo, sentir chinita la piel. No. Vienes a entender. Nunca, escucha, cuando estás estudiando o escuchando la palabra de Dios predicada, nunca debes buscar una experiencia emocional, sentimental, sino un entendimiento correcto para que entonces obedezcas. Esa debe ser la meta de tu estudio de la palabra, de tu escuchar cuando estás escuchando la palabra enseñada, predicada. Entonces, noten aquí los 5 elementos de la exposición de las Escrituras que te enseñan su prioridad en tu vida. En primer lugar, el tiempo. En segundo lugar, el hombre. En tercer lugar, la audiencia. Y noten a continuación, en cuarto lugar, la práctica. La práctica. Nehemías 8, 3 al 8. Aquí este pasaje, este párrafo, nos va a dar los detalles de cómo es que Esdras enseñó, proclamó la palabra a estos 50,000 israelitas. Nehemías 8:3, sigue hablando de Esdras, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. No, observen, hermanos, su centro de la fuente del mensaje de Esdras, hermanos. Leyó en el libro de la ley, la palabra de Dios. Observen cuánto duró la lectura, versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía, estos son 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y otra vez de todos los que podían entender. Detengámonos ahí. En los versículos 8 al 12 vemos que esta lectura incluyó traducción, explicación y aplicación. Por ahora observen que leyó y explicó durante 6 horas del libro o del rollo de la ley, el Pentateuco. Ahora, probablemente no lo leyó en su totalidad, simplemente algunas partes selectas. De lo contrario, no habría podido acabar en 6 horas de leer, traducir, explicar y aplicar el Pentateuco. Pero observen el centro de atención de la gente, hermanos. Observe en qué están concentrados aquí. Versículo 13 al final. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora vean con mayor detalle cómo el Espíritu de Dios nos explica cómo se llevó a cabo esta exposición a lo largo de estas 6 horas. Versículo 4.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, una plataforma como esta, un estrado, de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. 13 hombres. Estaba Esdras y 13 hombres. ¿Quiénes eran estos 13 hombres? Probablemente eran líderes con cierta influencia en la época, pero realmente no estamos seguros. ¿Por qué estuvieron ahí? Quizás para mostrar que apoyaban lo que Esdras estaba haciendo. Y observen ahora lo que hace Esdras, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro, o el rollo, recuerden, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. En el hebreo se puso de pie. ¿Por qué se pusieron de pie? Probablemente por respeto a Dios y a su palabra. Y noten lo que hace Esdras, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. En el hebreo, ciertamente, ciertamente, o de acuerdo, alzando sus manos, versículo 6. Y se humillaron, en el hebreo se postraron, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esas últimas 3 palabras, inclinados a tierra, en Reina Valera 60, en el hebreo dice, con sus rostros en la tierra. Aquí están los 50,000 con el rostro en la tierra. Antes de leer, noten, Esdras bendijo a Dios, y el pueblo aquí expresó su acuerdo y expresaron su adoración a Dios postrándose en el suelo. Y esto que vemos aquí, esta práctica de bendecir antes de leer y explicar la palabra, se siguió en las sinagogas, como se ve más adelante, por ejemplo, en el libro de los Hechos y en documentos históricos, particularmente en documentos históricos, pero este es un punto muy importante que explicaremos en un momento. Y noten, hermanos, hay un grupo de hombres que está apoyando a Esdras ahí en el versículo 4, y hay otro grupo de hombres que le está ayudando a Esdras en esta labor de explicar la ley, versículo 7, Nehemías 8:7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender, en el hebreo causaban que entendieran, hacían entender, noten al final del 7 al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento o permanecía en su lugar. Noten aquí, al igual que Esdras como levitas, estos hombres habrían tenido la responsabilidad de conocer la ley para explicarla. Esto es lo que la ley estableció desde Deuteronomio 33, 8 al 10. Ahora, observen que en el versículo 3 dice que Esdras leyó, pero aquí en el versículo 7 dice que estos levitas explicaban al pueblo la ley. ¿Cómo entendemos esto? ¿Fue Esdras o los levitas? Respuesta, todos. Todos. Lo que pasó es que Esdras leía, explicaba, y estos hombres repetían lo que Esdras decía, estando esparcidos en medio de la gente. Porque recuerden, versículo 1, eran hasta 50,000 personas y no existían los sistemas de sonido que disfrutamos en la actualidad. No sabemos si Esdras leía y explicaba y después se detenía y ellos lo hacían al mismo tiempo, todos, cada uno en su grupo, o quizás Esdras leía, explicaba y luego leía y explicaba un levita con su grupo, otro levita, el otro, mientras que Esdras esperaba. No lo sabemos, pero probablemente esto contribuyó a que tomaran 6 horas en esta predicación. ¿Se dan cuenta? Ahora, el versículo 8, observen, hermanos, es la clave del pasaje, porque nos explica cómo es que hacían que la gente entendiera lo que estaba oyendo. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Este es una joya, hermanos. Versículo 8, véanlo a detalle. Y leían en el libro de la ley de Dios. Estas no eran sus opiniones. Esta era la palabra viva del Dios vivo.
Y noten, dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Esa palabra claramente en Reina Valera 60 traduce una palabra hebrea que se puede traducir mejor, traducir o explicar. Nehemías 8:8 diría, y leían en el libro de la ley de Dios, traduciendo o explicando, y noten la siguiente frase, y ponían el sentido. Hace unos años allá en Berea, nuestro amado David tuvo una conferencia en España que llamó Dándole el sentido, donde Henry predicó, dándole el sentido, tomado de aquí, de este texto tan importante. Y esta frase, ponían el sentido, se puede traducir mejor también, le daban entendimiento. Le daban entendimiento, noten al final del 8, otra vez, de modo que entendiese. Noten, no dice de modo que sintieran la lectura. No, de modo que entendiesen la lectura. Observen, hermanos, leyeron, tradujeron y explicaron la palabra de Dios para que la gente entendiera lo que se estaba predicando. Pero Esdras y estos levitas no solo leyeron, tradujeron y explicaron la palabra de Dios, sino que hablaron acerca de aplicar lo que la gente estaba oyendo, como lo vemos en los versículos 9 al 12. Observen, hermanos, algo muy importante aquí. Hubieron dos razones por las que Esdras y los levitas tuvieron que traducir y explicar las escrituras junto con sus implicaciones prácticas, para que así la gente pudiera entender y obedecer la palabra de Dios. Dos razones por las que Esdras tuvo que hacer esto. Número uno, el idioma. El idioma. El idioma en el que las escrituras fueron originalmente escritas, esto es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, era diferente del idioma que estos 50,000 personas hablaron. Recuerden algo, ¿en qué época estamos? ¿De dónde acaban de salir estas 50,000 personas? De 70 años de estar cautivos en Babilonia. Y en Babilonia hablaban arameo, no hebreo. Y la ley fue escrita en hebreo. Y la mayoría de ellos probablemente no conocían el hebreo. Razón número 2 por la que Esdras y estos hombres tuvieron que explicar y traducir la ley a estas personas. Número 2, la época. La época. Aquí en Nehemías 8, estas personas están oyendo la ley, escuchen, unos 600 a 1000 años después de que Dios a través de Moisés había escrito el Pentateuco. El Pentateuco fue escrito ya por el 1445 al 1405 antes de Cristo. Aquí estamos en el 445 antes de Cristo, unos 6 a 10 siglos después. Otra cultura, aunque eran judíos, venían del exilio, venían con otra mentalidad en términos de época, de cultura, de contexto histórico, otro idioma. Es lo mismo para nosotros, ¿no es cierto? Cuando estudiamos la Biblia. Debido a que me encantaría decirles que la palabra de Dios fue escrita en español, pero no fue así. Dios no decidió escribir su palabra originalmente en español. Recuerden, usamos traducciones del hebreo y arameo del Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo. Debido a que la palabra de Dios fue escrita en otro idioma y en otra época y cultura diferentes de la nuestra, necesitamos que alguien que conoce de ese idioma, que conoce de esa cultura en la que originalmente se escribió la Biblia, necesitamos que alguien así nos ayude a entender la palabra de Dios y cómo se aplica a nosotros. De hecho, en un sentido, necesitamos más explicación que estas personas de Nehemías 8. ¿Por qué? Porque estamos aún siglos más lejos, muchos más siglos de distancia de la época en la que la Biblia fue originalmente escrita. Lo más cercano que estamos, hermanos, es Apocalipsis, que fue escrito ya por el 96, nada más 2000 años. Nada más, eso es lo más cercano. Porque el Pentateuco le añades 1400, 1000 más, 1400 más. Somos como el etíope, recuerden, ahí en Hechos 8, que conoció a Felipe, y según Hechos 8, 30 al 31, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Por eso Dios, Efesios 4, 11 y 12, dio a la iglesia pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Esta es la razón, hermano, por la que cuando tú solo lees la Biblia en tu casa y lees y te detienes ahí, no entiendes todas las cosas que oyes explicadas por tus pastores y tus maestros el domingo. No creas que están ahí, está Henry y los demás maestros de estudio bíblico, están estudiando y de repente se les aparece algo y de ahí inventan todo lo que te dicen el domingo. No, claro que no, sí, la lectura es parte del estudio, pero solo es una parte del estudio, del proceso que debes seguir para poder entender la Biblia. ¿No creas que es muy piadoso, muy santo decir, yo solo leo la Biblia y oro? Yo no consulto Biblias de estudio, ni comentarios, ni diccionarios, ni nada. Yo solo oro y leo y obedezco lo que leo. ¿Sabes qué? Esa es una receta para el desastre. Para el desastre. Muchas personas bien intencionadas solo leen y hasta se memorizan lo que leen, pero no saben lo que significa y creen que saben lo que la Biblia significa y terminan inventando todo tipo de interpretaciones y aplicaciones equivocadas, porque no entienden el hebreo, no entienden el griego, no entienden la época en la que están. Y hermanos, a veces se nos olvida que la Biblia, a veces de un libro a otro, hay cientos de años de distancia. Y sin embargo, muchas veces vemos la Biblia como si fuera un libro en la actualidad, así como si fuera capítulo 1, Génesis, capítulo 2, Éxodo, y la leemos así. Claro, tiene un autor, pero muchos de esos libros, aunque están en el orden de nuestras Biblias uno junto al otro, hay un mundo de diferencia en términos de quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, en qué momento lo escribió. Claro, necesitas leer y observar el texto bíblico, pero también necesitas usar libros que te ayuden a entender lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera, con las palabras que el Espíritu de Dios quiso que usara en esa situación histórica que escribió, y que de eso se aplica a tu vida. Y esa es la razón por la que es tan útil que asistas a estudios, clases como se ofrecen aquí en Grace, que te pueden ayudar a aprender a cómo hacer esto, cómo entender la Biblia para aplicarla correctamente a tu vida. Y algunos de ustedes quizás dirán, bueno, pero yo no soy pastor, yo no tengo tiempo de hacer eso. Bueno, con mayor razón, necesitas saber qué libros debes usar para entender las Escrituras. Tú le enseñas a tus hijos, ¿no es cierto? Como mamá, como papá, o la influencia que tienes como abuela quizás. Tú evangelizas a tus vecinos y a tus colaboradores de trabajo, ¿no es cierto? Y entre mejor entiendas las Escrituras, mejor las puedes explicar. Y puede ser durante ese tiempo de estudio. Ese es el momento en el que puedes usar un buen comentario para entender correctamente el pasaje que estás estudiando. Y puedes preguntarle, obvio, a tus pastores, a nuestros pastores, qué libro usar si estás estudiando esta parte de la Biblia o aquella parte de la Biblia. Entonces, hermanos, esto es importante. Lo vemos aquí. ¿Cuánto más lo necesitamos en nuestra época? Necesitas estudiar para entender lo que el autor quiso decir, para que puedas aprender a cómo aplicarlo, y más si lo enseñas a alguien más, explicarlo sin alteraciones. Y hermanos, esto es trabajo duro. Por eso Pablo, como lo hemos estudiado a lo largo de los años con Henry, Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, esto es, los pastores, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan ahí, tal vez es una palabra griega que significa trabajar al punto de sudar y quedar agotado. Segunda de Timoteo 2:15, recuerdan, procura con diligencia. Esto es en el griego, da tu máximo esfuerzo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si predicar y enseñar la Biblia solo fuera leer, Pablo nunca le habría dicho a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Ponte a trabajar. Los ancianos que trabajan al punto de sudar y quedar agotados,
remunéralos económicamente de manera generosa. Eso es lo que está diciendo en 1 Timoteo 5:17. Es trabajo duro. Esta es la razón por la que en Master Seminary aquí y en otras partes del mundo, en Masters Academy, sea aquí en el IDEX, sea en Italia, Ucrania, España, México, cualquier otro lugar, nos concentramos en preparar a Esdras para que estos hombres sepan cómo estudiar y explicarle a la iglesia lo que el autor original quiso decirle a su audiencia original y cómo se aplica en nuestro día. Y este es un trabajo demandante. ¿Ustedes creen que vienen aquí muchos por el gusto de pensar, pues voy a ir a una vacación de 3, 4 años, nuestros hermanos de Chile, de México, de España? Pues vámonos, mi amor, vamos aquí a quemar los barcos, vámonos a Estados Unidos ahí a estudiar como tontos 3 años. Y ahí los ven a los pobres arrastrando la cobija. Es trabajo duro, es trabajo duro. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque necesitas ser un Esdras, necesitas saber, conocer algo del idioma original, del contexto original, y eso demanda preparación para poder servir a la iglesia mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Y observen, hermanos, algo que hemos visto repetido ya en Nehemías 8. Observen cómo las Escrituras son el enfoque primordial. Noten cómo desde Nehemías 8:1 otra vez se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Noten que no le dijeron, Esdras, ¿por qué no vamos al templo y ofrecemos animales a Dios? Porque, hermanos, aquí, según Esdras 6:15, aquí el templo ya había sido reedificado, ya tiene unos 60 años de que concluyeron la reedificación del templo antes de Nehemías 8. Entonces, si ya tienen un templo aquí, ¿por qué no le pidieron a Esdras que fuera al templo a ofrecer sacrificios? ¿No se les hace raro? Digo, además, ya vimos versículo 2, Esdras era sacerdote. ¿Por qué cuando en el Antiguo Testamento, antes de la cautividad babilónica, vemos ahí el templo, el sacerdocio, vemos tanto sacrificio? Ese es el punto de enfoque, el centro de atención de la adoración israelita. ¿No les parece raro? Es raro si no entiendes un cambio histórico crucial en este pasaje. Y despierta, si te habías dormido los primeros 30 minutos, despierta, porque esto es muy, muy importante. Noten aquí, hermanos, que este enfoque en la palabra de Dios en Nehemías 8 muestra que algo cambió en la historia israelita. Antes del exilio babilónico, se enfocaban en la adoración en el templo, ya lo dijimos en los sacrificios que traían al templo, pero durante el exilio babilónico, las sinagogas nacieron. Y el elemento más importante de las sinagogas, cuando se reunían los judíos, como no había templo, lo habían destruido, se reunían en las sinagogas, y lo que hacían al reunirse era leer, explicar y aplicar la ley. Y este enfoque, escuchen, de las sinagogas se convirtió en lo más importante en el servicio de adoración de la sinagoga. Cuando ustedes ven una sinagoga, por ejemplo, aquí a unos metros todavía existe esa sinagoga, ¿no? No crean que ahí van a sacrificar sus becerros y sus animales, no. Ahí el punto focal de la adoración es la palabra de Dios, como lo vemos aquí en Nehemías 8. Y esto, hermanos, es algo que entra al Nuevo Testamento. Esta práctica es el trasfondo del Nuevo Testamento, como lo vemos en muchos pasajes. Por ejemplo, cuando en Lucas 4, recuerdan, Lucas 4, 18 al 21, el Señor llega a la sinagoga en Nazaret, se pone de pie, lee, explica y aplica el texto. Pablo en la sinagoga es lo mismo, de tal manera que cuando Pablo le manda a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:2 que predique la palabra, cuando Pablo le manda a Timoteo y a todo predicador de la época de la iglesia en la que vivimos a predicar la palabra, Pablo está pensando como judío en términos de la práctica de la sinagoga. ¿Y cuál era la práctica de la sinagoga? El centro de atención
es leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, según Nehemías 8:8, leyeron, explicaron y aplicaron la palabra de Dios. Y esta práctica, mucha atención, de leer, explicar y aplicar la palabra de Dios es lo que llamamos predicación expositiva. Expositiva es una palabra que usamos para distinguirla, pero esto es lo que la Biblia llama predicación, punto. Este no es otro estilo de predicación, no es que fuiste a otra iglesia y predicaban diferente. Esto no es solo otro estilo. Y allá en Grace, John MacArthur y Henry Tolopilo y otros tienen otro estilo. Esto no es solo otro estilo de predicación, esto de leer, explicar y aplicar el texto. Esta es la única manera de predicar según lo que Dios ha mandado en su palabra. Predicar entonces, según las Escrituras, significa leer, explicar y aplicar el texto. Y esto puede ser hecho versículo a versículo por temas, pero siempre explicando lo que el autor quiso decirle a su audiencia original y aplicándola a la audiencia actual. Así es como reconoces, escucha, la verdadera predicación. Aquí tienes una foto de cómo se ve un verdadero predicador. Está centrado en la palabra de Dios. Lee, explica y aplica la palabra de Dios. Esa es la razón por la que otra vez nuestros pastores aquí predican como predican. Esa es la razón por la que aquí en Master's Seminary, en Master's Academy, se preparan a los hombres a predicar de esta manera. No es para producir macarturitos y tolopilitos, no, Señor. Se preparan hacia los hombres y es lo que hacen los misioneros de Grace. Predican y preparan a otros a predicar igual. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia dice que es predicación. Y cualquier otro tipo de predicación, entre comillas, escucha, que no lee y explica y aplica el texto, no es predicación según la Biblia. Puede ser un discurso, un ejercicio de oratoria, puede ser que leen un texto y dan una idea y 2, 3 bromas y uno que otro anécdota, pero si no leen y explican lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original y lo aplican a la audiencia actual, no es predicación. Como decimos en México, que no le digan, que no le cuenten. No, que no te engañen. Eso no es predicación. Esto es predicación. Lo que estamos viendo aquí en Nehemías capítulo 8. Y cuando hay ese tipo de predicación, conforme a su voluntad soberana, observen lo que hace el Espíritu de Dios en los versículos 9 al 12. Esto nos lleva a la respuesta a la exposición. Ya vimos el tiempo, el hombre, la audiencia, la práctica, y observen la respuesta en quinto lugar. El quinto elemento de la exposición de las Escrituras que te enseña su prioridad en tu vida. La respuesta a la exposición. Versículos 9 al 12. Y Nehemías el gobernador, esto muestra obvio que Nehemías estaba presente ahí, no se había mencionado antes, aquí está. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, otra vez, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraron? Alguno dirá, pues no que esto era mental y no sentimental. Claro, totalmente. Nos acaba de decir ahí. Ellos estaban haciéndole entender al pueblo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lloraron? Porque al entender las palabras de la ley, se dieron cuenta de que estaban en pecado. Y aquí en este pasaje sus lágrimas reflejaron su arrepentimiento. Y aquí, hermanos, vemos en los versículos 9 al 12, de manera implícita, que la predicación de la palabra no solo explica, sino también aplica. Por eso vieron su pecado. Obvio, por la obra del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué les dijeron que no se entristecieran? Porque como vimos en Nehemías 7:73, esta era la fiesta de los tabernáculos y debía ser una ocasión de gozo, y por haberse arrepentido de su pecado debían gozarse. Y aquí el versículo 9 de Nehemías 8 nos recuerda el impacto de la palabra de Dios explicada y aplicada correctamente. Cuando la palabra de Dios es entendida,
por haber sido explicada y aplicada correctamente por la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios muestra el pecado del oyente para salvación o santificación y puede llevar a la persona al arrepentimiento según la voluntad soberana de Dios. Como Hebreos 4:12, hermanos, aquí hay una ilustración de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Noten versículo 10, continúa. Luego les dijo, probablemente Nehemías o Esdras, no sabemos quién lo dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. ¿Por qué les dicen eso? Es probable que esta comida refleje que ofrecieron ofrendas de paz. Esas ofrendas de paz iban acompañadas de una comida, según Levítico capítulo 3. Y continúa versículo 10 diciendo, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Esa frase indica que quizás algunos eran demasiado pobres y por ello no tenían nada preparado, y la idea era ayudarlos. Y noten cómo concluye el versículo 10. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Observen esa última frase que citamos tanto y cantamos, ¿no es cierto? Pero noten, hermanos, no es que estás triste, hermano, pues canta el gozo de Jehová, mi fortaleza. No es un mantra o autoestima ahí no bíblico, obvio, la autoestima no es bíblica, pero la idea ahí de que, bueno, alégrate cantando, hermano, si estás triste. No, Señor, vean el contexto. Sí, el gozo de Jehová es vuestra fuerza solo después de que has entendido correctamente su palabra y te has arrepentido de tu pecado para someterte a él. Entonces ahí el gozo de Dios es tu fuerza, pero solo así. Noten versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo. Y les vuelven a decir, y no os entristezcáis. De nuevo, debían gozarse porque era un día de celebración. Y ya se habían arrepentido, versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué estaban tan contentos? Al final del 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí tienen ustedes, hermanos, el camino al gozo verdadero. Si buscas satisfacción, placer, gozo en el dinero, en ascender en tu carrera profesional, en que todo en tu vida salga como tú quieres, en cumplir tus caprichos pecaminosos, no lo vas a encontrar ahí. El verdadero gozo, la verdadera satisfacción en la vida, se encuentra en creer que no puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado. Y creer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores mediante su vida, muerte y resurrección perfectas y no tus obras, y arrepentirte de tu pecado y someterte a Él. Ahí es donde comienza el gozo verdadero. Y a partir de ahí, conforme estudias, entiendes correctamente la palabra de Dios y lo obedeces, entonces el Espíritu de Dios te controla. Y como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Este gozo es sobrenatural. Este gozo lo produce únicamente el Espíritu de Dios en un alma regenerada y obediente a su palabra. Ahora, noten algo, hermanos, para terminar. El hecho de que ellos quisieron oír la palabra en el versículo 1 y tuvieron la capacidad de entender, confesar su pecado y disfrutar del gozo de obedecerla, muestra de manera implícita que Dios llevó a cabo esto en sus vidas. ¿Por qué decimos eso? Porque ningún ser humano en su condición no regenerada, en su condición de pecado por naturaleza, puede ni quiere entender la palabra de Dios y obedecerla. Romanos 3, 10, 11, ¿recuerdan? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, 44,
Dios tiene que abrir el entendimiento, como con Lidia el Señor abrió el corazón de ella. Cuando tú o alguien entiende y obedece las Escrituras, esto muestra que el Espíritu lo está trayendo a Dios. Y él va a disfrutar el gozo que el Espíritu produce en un creyente obediente a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este pasaje es una motivación potente para ser fiel al estudio, la explicación, la aplicación de las Escrituras. Conforme Dios, hermanos, soberanamente concede entendimiento de su palabra para salvar un pecador perdido o para santificar a un pecador redimido. Conforme Dios hace eso, Nehemías 8 es repetido. Y Nehemías 8, hermanos, es repetido aquí cada domingo desde este púlpito, desde estudios bíblicos y clases, y también en todo el mundo a través de otros misioneros fieles, no solo de Grace, sino de otras iglesias que fielmente proclaman la palabra. Conforme todos nos esforzamos por estudiar, obedecer, leer y explicar la palabra de Dios, oramos que el Señor abra el entendimiento de aquellos que la oyen, para que entonces puedan ser salvos y santificados y vivir vidas de gozo. Esa es la razón, hermanos. Esta es la razón por la que estudiar, leer, explicar y aplicar la palabra de Dios es la prioridad del ministerio de esta iglesia y debe ser la prioridad en tu vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por este texto tan rico que nos recuerda la importancia suprema que tiene el estudiar tu palabra para entenderla correctamente, la necesidad que tenemos de que se nos explique, de echar mano de ayudas, de maestros fieles como Esdras, para que podamos entenderla y obedecerla y disfrutar así del gozo de vivir para tu gloria. Oramos, Señor, porque si alguien en esta mañana tiene ideas equivocadas de pensar que el gozo se encuentra en hacer lo que quiere, pensar que la salvación se gana por obras, que tu Espíritu lo traiga a Cristo, que vea su necesidad de venir a ti arrepentido de su pecado y creyendo que solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe, tú lo puedes salvar. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, que oramos sigas manteniendo fiel y usando hasta que tú regreses por tu iglesia en el rapto, para que sigamos siendo por tu gracia una foto de Nehemías 8, simplemente siguiendo el ejemplo de Esdras y de Israel aquí para tu gloria. Amén.